Buen día, esta vez vamos a explicar la práctica número 2 llamada puerto serial, transmisión serial de datos de temperatura y humedad. Como propósito de esta práctica es implementar aplicaciones que impliquen el manejo de puertos y buses de comunicación. El objetivo de la práctica será interconectar dispositivos Arduino y configurarlos para comunicar datos de temperatura y humedad, en donde el emisor fungirá como recolector de datos y el receptor como visualizador de sus datos. ¿Cómo se cumplirá esto? Bueno, pues serán dos Arduinos conectados mediante un puerto serial, donde un Arduino tendrá el módulo que va a controlar la temperatura y la humedad, que va a ser el que la va a recolectar la información de temperatura y humedad, y el otro Arduino tendrá conectado una pantalla LCD donde se mostrarán los datos recolectados del primer Arduino. Entonces, primeramente vamos a explicar el código. Bueno, primeramente aquí vemos que en el Arduino emisor agregamos la librería Wire y DHT para poder usar los componentes de temperatura y humedad. Luego definimos el pin donde conectaremos el Arduino. También definimos el dispositivo DHT11 y con ese pin y el dispositivo que creamos y el dispositivo que definimos, creamos un objeto de tipo DHT e inicializamos la variable de tipo DHT. Muy bien, entonces en el loop lo que vamos a hacer es un delay, primeramente un delay de 200 y declaramos las variables para la temperatura, tanto en grados centígrados como Fahrenheit y la variable de humedad. En el if vamos a verificar si hay algún error de los datos obtenidos a partir del DHT11. Una vez descartando el error, pues hacemos un serial write de la temperatura y humedad para que se lo mandemos al Arduino receptor mediante ese comando, el serial.write. Ahora, en el Arduino esclavo o el receptor, lo que vamos a hacer es también, además de incluir la librería Wire, que ya habíamos incluido anteriormente, vamos a incluir la librería RGB LCD para poder crear la pantalla LCD, para poder operar la pantalla LCD. Ahora vamos a declarar una variable LCD y los colores de RGB que usaremos en la pantalla. Luego tendremos un vector para guardar los datos que le mandó el Arduino emisor, que son estos datos, la humedad y la temperatura. En el setup vamos a inicializar la pantalla LCD con los colores definidos e inicializamos el cursor de la pantalla LCD. Y en el loop vamos a hacer un delay de 200 y en el vector, dependiendo de la posición, vamos a obtener la temperatura y la humedad a través de un serial.read. Y por último vamos a hacer unos prints en el LCD para mostrar la humedad y la temperatura con sus respectivos elementos, como el signo de porcentaje o las leyendas, para que este sea más legible y entendible. Y esto sería todo de parte del código del programa. Ahora vamos a pasar con la simulación. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes que componen esta práctica número 2. Vamos a necesitar dos Arduino Simulino 1, en donde uno va a ser el papel del maestro y el otro va a ser el papel del esclavo. También vamos a necesitar un dispositivo DHT, que este es para medir la humedad y la temperatura. Y por último vamos a necesitar una pantalla LCD, en donde se reflejará los resultados que se obtengan del dispositivo DHT. Ahora bien, vamos a ver sus conexiones. En el Arduino maestro vamos a tener que en el puerto 1 va a estar conectado al puerto RX del Arduino esclavo. Del Arduino maestro, en el puerto número 2 va a estar conectado también al puerto número 2 del dispositivo DHT, que este es el data. Ahora, en el Arduino esclavo, en el puerto A5 va a estar conectado al puerto SCL de la pantalla LCD. En el puerto A4 va a estar conectado al puerto SDA de la pantalla. En el puerto VSS va a estar conectado al voltaje y en el puerto VDD va a estar conectado a tierra. Ahora, con el código previamente cargado, vamos a ver la simulación. Y aquí podemos observar cómo en la pantalla muestra que
la humedad es del 81% y la temperatura es de 27 grados centígrados. Bueno, esto sería toda nuestra parte. Muchas gracias.